El siguiente video fue realizado únicamente con fines académicos y de aprendizaje, o por lo menos eso es lo que el autor quiere creer. Dejémoslo vivir con eso. Asimismo, no busca ofender a nadie y está dispuesto a recibir cualquier tipo de crítica. Disfruten. Hoy se revisarán los conceptos de comunicación intrapersonal, interpersonal e intercultural. ¿Qué hay? Gracias por acudir a Ego y de Pose. Yo soy el ególatra egoísta y sin más, comencemos. Podríamos plantear a la comunicación como una necesidad de los seres vivos existentes, siendo la comunicación humana una de las más complejas y estructuradas de las que se tiene registro. Es innegable la relación que existe entre la comunicación y las sociedades humanas. Podríamos señalar los orígenes de ambas en simultáneo, así como la progresiva evolución en la que se han acompañado hasta nuestros días. Para ejemplificar, los dejo con un breve video resumen de algunos de los sucesos más importantes en la historia de la comunicación humana. Entra video. Historia de la comunicación. Origen de todos los tiempos. Primeros Homo sapiens, 2 millones antes de nuestra era. Se cree que aquí comenzaban los primeros sonidos que podían comunicar cosas. Después tenemos la cueva de Liangtedong, 43.000 antes de nuestra era. En esta cueva están las pinturas rupestres más antiguas de las que se tienen registros hasta ahora. Luego podemos hacer un repaso por la comunicación verbal. Para comunicarse empezaron a emitirse sonidos. Los primeros pictogramas datan del 6000 al 5000 antes de nuestra era. El alfabeto sumerio, primer alfabeto del que se tiene registro, 1000 antes de nuestra era. En China se inventa una impresión mediante placas de madera, muy parecida a la imprenta de Gutenberg, en el 300 de la era común. El primer libro del que se tiene registro en pergamino es el Antiguo Testamento, en el 400 de la era común. Curiosamente, el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg en 1455 fue la Biblia. Las primeras fotografías de Nips, tomadas en 1814. Luego, la invención del telégrafo. Este sí que fue un parteaguas para la comunicación. 1876, el registro del telégrafo de Graham Bell. Aparición de la radio en 1920, otro de los grandes parteaguas para la comunicación. Primeras transmisiones televisivas en 1927 fueron por parte de la BBC en Londres. Esta es una televisión antigua. En 1962 se lanza el Telstar 1, el primer satélite de telecomunicaciones. Y para terminar, tenemos en 1992 la liberación del Internet. Sé que faltan muchos datos aquí, pero esta es una breve historia de la comunicación. Gracias. Sale video. Interesante reportaje de nuestro corresponsal de campo. Aquí un merecido aplauso. Es importante resaltar los elementos que componen el proceso comunicativo humano, siendo ilustrados en el siguiente esquema, donde se muestra cómo un emisor elige un código para transmitir un mensaje a un receptor. A continuación, los desglosaremos uno a uno. Aquí podemos ver al emisor, quien inicia el proceso de comunicación, codifica y envía un mensaje. Aquí se ilustra el mensaje. Es la información que el emisor quiere comunicar. Ahora, esto sería el código, los signos o símbolos empleados por el emisor para construir el mensaje. Por ejemplo, el idioma, el lenguaje o un sistema de símbolos, entre otros. El receptor. Casi siempre se trata de a quién va dirigido el mensaje. No siempre se puede controlar esto. A veces recibimos mensajes que no iban dirigidos a nosotros. O enviamos mensajes y son recibidos por quienes no queríamos que los recibieran. Sin embargo, el receptor recibe y decodifica el mensaje. El canal de comunicación es el medio físico por el cual se envía el mensaje. En el caso de esta ilustración, se trata de comunicación oral. Por lo tanto, el mensaje viajaría por el canal visual y auditivo. También el canal puede variar. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías se puede virtualizar incluso. Claro, siempre tienen el medio físico como los celulares, pues.
Para que se garantice la eficacia y la eficiencia del proceso comunicativo, es necesario, el feedback o retroalimentación. Asimismo, es crucial para desestructurar la unidireccionalidad comunicativa y construir conocimientos colectivos. Otro elemento que afecta al proceso comunicativo es el ruido. En este caso está representado por las bocinas, en una suerte de metáfora. En realidad el ruido es como cualquier tipo de agente externo que dificulte la eficaz ejecución del proceso comunicativo. Como el ruido, literalmente. Una vez revisado todo este contenido, podemos proceder al tema central de este video, la comunicación intrapersonal, la interpersonal y la intercultural. En breve verán por qué las ordené de esta manera. La comunicación intrapersonal responde a los diálogos que sostenemos con nosotros mismos. Pueden ser en silencio o no. Por ejemplo, alguien que al cocinar se va repitiendo los pasos a realizar en una receta. Asimismo, este tipo de comunicación nos puede facilitar la reflexión con respecto a temas como decisiones que tomamos o las opiniones que fraguamos con respecto a diferentes temas. A esta acción se le puede llamar meditar. Y también, en muchos casos, se le puede llamar procrastinar. Lo siguiente sería la comunicación interpersonal. Aquí se requiere de otra persona en el proceso comunicativo. Alguien con quien interactuamos ejecutando el proceso de la comunicación anteriormente mencionado. Aquí crecen las posibilidades de incrementar los alcances de nuestros conocimientos, pues, a diferencia de la comunicación intrapersonal donde la retroalimentación corre por nuestra cuenta, aquí básicamente contamos con otro ser que tiene otra carga de conocimientos, experiencias y perspectivas distintas a las propias. Así se puede enriquecer mucho más la información en este intercambio. Por último, llegamos a la comunicación intercultural, que se distingue de la anterior principalmente por la lejanía del contexto del que proceden los individuos. Me explico. Si bien la comunicación interpersonal ya muestra esta diferencia de perspectivas, en ella existe un cierto contexto similar con respecto a la procedencia de los individuos. Algún parámetro que les haga sentirse iguales, como podría ser haber nacido en el mismo país, estado o ciudad, compartir etnia, ser profesionistas del mismo campo, etc. Un sinfín de posibilidades. La comunicación intercultural se centra en las diferencias socioculturales de los individuos, como la diferencia de idiomas, lenguaje o incluso modismos, las diferencias de creencias, costumbres o preferencias, entre más. Lo ideal en este tipo de mecanismos de comunicación es el respeto, puesto que las diferencias pueden generar fricciones, y estas, al mismo tiempo, pueden enriquecer a ambas partes, siempre y cuando la comunicación esté bien encaminada y estemos dispuestos a desarrollar la otredad o la empatía. Así es como cerramos nuestro video con los temas de la comunicación intrapersonal, la interpersonal y la intercultural. Esperando que este video les haya sido útil o cuando menos entretenido, quizás nos podamos ver pronto.